¿Alguna vez te has preguntado cómo el alcohol asciende por las mechas de una lámpara de alcohol? ¿Cómo un algodón o un terrón de azúcar sumergido parcialmente en agua la absorben poco a poco? ¿O incluso cómo la savia de las plantas circula a través de sus tallos? Bueno, todas estas situaciones pueden explicarse a través del concepto de capilaridad. La capilaridad se presenta cuando hay un contacto entre el líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados llamados capilares. De esta manera, la capilaridad se define como un fenómeno a través del cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. En este proceso van a tener un papel muy importante la tensión superficial y las fuerzas de adhesión y cohesión. La tensión superficial se refiere a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia para aumentar su superficie. Es por esto que se genera una especie de membrana tensión en la capa exterior del líquido. La adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes en contacto. Comúnmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. En general, cuando el fenómeno de adherencia se presenta, significa que la magnitud de la fuerza de cohesión entre las moléculas de una misma sustancia es menor a la magnitud de la fuerza de adherencia que experimenta al contacto con otra. Tal es el caso de la pintura al adherirse a un muro. Las fuerzas de cohesión son las fuerzas intermoleculares de atracción que mantienen unidas unas moléculas con otras. Dependiendo de la intensidad de las fuerzas de cohesión, una sustancia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. El valor de las fuerzas de cohesión es una propiedad intrínseca de cada sustancia. Asimismo, la capilaridad se verá cuantificada por el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es el ángulo en el cual entran en contacto una interfase líquida gaseosa con una superficie sólida. El ángulo de contacto es específico para un sistema dado y está determinada por las interacciones entre las interfaces participantes. Dependiendo del ángulo de contacto, puede ocurrir que el líquido ascienda o descienda por un tubo estrecho una cierta altura h, lo que se denomina capilaridad o acción capilar. Unas veces las fuerzas adhesivas predominan, como el caso del agua con el vidrio, y otras veces las fuerzas cohesivas predominan, como por ejemplo el mercurio junto al vidrio. De esta manera se puede afirmar que, si la adhesión predomina, el ángulo de contacto es menor que 90 grados. El líquido va a mojar la superficie y va a ascender una altura h. En cambio, si la cohesión predomina, con un ángulo de contacto mayor que 90 grados, el líquido no va a mojar la superficie y va a descender una altura h. ¿Cómo influye la capilaridad en el ascenso del agua por el tallo de las plantas? El camino general que sigue el agua en su ascenso ha sido claramente identificado y puede evidenciarse con un sencillo experimento en el que se coloca un tallo cortado en una solución de colorante. El colorante delinea de forma bastante clara los elementos conductores del xilema hasta las últimas terminaciones foliares. Agua H2O. Diferentes tipos de vasos y envases. Colorantes para alimentos en gel de diferentes colores. Y por último vamos a utilizar claveles por sus pétalos que son blancos y claros. También se pueden usar otro tipo de flores. Colocamos agua en los recipientes y procedemos a poner los colorantes. Para el experimento vamos a utilizar 4 tipos de tamaño de tallos de los claveles. Un tallo de 5 centímetros, otro de 10 centímetros, el siguiente de 15 centímetros y por último uno de 35 centímetros. Una vez mezclados los colorantes, vamos a proceder a introducir los claveles dentro de los envases.
La capilaridad tiene importancia para el ascenso del agua o savia en las plantas. El xilema es un tejido especialmente adaptado para el transporte ascendente del agua a lo largo de la planta. Sus elementos conductores se disponen en hileras longitudinales. De esta forma, los elementos se convierten en sucesivos tramos de conductos más o menos continuos, por los que el agua circula como en una tubería de una casa. Esta columna de agua se mantiene unida gracias a las potentes fuerzas de cohesión que atraen entre sí a las moléculas de agua. Por otra parte, las fuerzas de adhesión de las moléculas de agua a las paredes de las traqueidas y los vasos van a ser tan importantes como la cohesión y la tensión para el ascenso del agua. Asimismo, la cohesión va a provocar que el agua origine una alta tensión superficial, que va a tratar de mantener intacta la superficie del líquido, de modo que la superficie entera del líquido va a ser arrastrada hacia arriba. En este sentido, la adhesión y la cohesión van a generar la acción capilar, que va a permitir que el líquido suba por el interior de conductos de pequeño diámetro como el de los vasos del xilema, donde las fuerzas de la capilaridad hacen que el agua ascienda desde la raíz de la planta hasta los tallos y las hojas. En términos generales, en un tubo de pequeño diámetro que esté en contacto con el agua se va a formar un meñisco cóncavo, de manera que el líquido va a ascender a una altura h hasta igualar la presión en la superficie del recipiente. La relación entre esta altura h y el radio del tubo nos da la siguiente fórmula. Por lo tanto, se observa claramente que si el radio disminuye, el líquido asciende más por el tubo capilar. Para los cálculos consideramos que la tensión superficial del agua a 20 grados centígrados es 0,072 Newton por metro, la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metro cúbico, los conductos del xilema tienen un radio de alrededor de 20 micrómetros y que el agua moja por completo el xilema, es decir que su ángulo de contacto es 0 grados. Podemos estimar la altura máxima que puede alcanzar el agua por capilaridad tomando en cuenta todos estos datos, por lo que reemplazando en la fórmula y realizando las operaciones, obtenemos que la altura máxima es 0,73 metros, que equivalen a 73 centímetros, lo cual explica por qué el agua con colorante subió por los tallos de 5, 10 y 15 y 36 centímetros. Hay que considerar que la capilaridad no es el único fenómeno que contribuye en el ascenso de la savia y el agua en las plantas, ya que solo por la capilaridad no se podría llegar a ciertas alturas de las ramas de los árboles.